Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga, démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. Hoy yo quería hablar un poquito de quién es el buen pastor. ¿Quién es el pastor que realmente pastorea sus ovejas? ¿Quién es el pastor que realmente cuando la oveja se aparta, la va a buscar y le trae de vuelta al redil? Porque yo he visto muchas cosas en todas las congregaciones en las que tuve, y ningún pastor de esas congregaciones se ha asemejado al buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quería explicar con las palabras de Dios que pone en mi corazón cómo tiene que ser un pastor realmente. Porque es muy fácil decir yo soy pastor de la iglesia tal, yo predico en la iglesia tal, yo ayudo en la iglesia tal. Pero ¿están así como los pastores dicen? ¿Están así que se brindan por las personas que están a cargo en su congregación? Vamos a desmenuzar en esto que yo he llamado, para mí no es una prédica, sino es una explicación de quién es ese buen pastor. Primeramente, vamos a ir al libro de los Salmos en el Antiguo Testamento y vamos a leer el Salmo 23. Y en este salmo, el Salmo de David se encontraba solo, había pecado con Betsabé, había mandado a matar a su marido, él no lo mató, sino que mandó que Urías Eteo esté en la primera línea de combate, en donde mueren los primeros hombres cuando se enfrentan al enemigo. Y después David sufre la pérdida de su hijo, porque Betsabé había quedado embarazada y cuando nace ese hijo nace muerto. Entonces, yo quiero explicar un poquito lo que tiene que ser un pastor para una congregación. Las obligaciones que tiene que tener un verdadero pastor con su congregación. Vamos a leer el Salmo 23 que dice lo siguiente. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo que David describe está dedicado a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es el verdadero pastor, porque el verdadero pastor da la vida por sus ovejas, se entrega completamente por el bienestar de sus ovejas, y entonces los cubre tanto le enseña el camino del bien como le enseña el camino del mal, para que esas ovejas no se desvíen y no se vayan del redil.
Principalmente ese pastor tiene que ser un pastor de justicia. ¿Para qué? Porque Dios es amor, justicia y verdad. Entonces, ese pastor tiene que ser verdaderamente una justicia caminando en este mundo. Y a veces los pastores no cumplen este rol. También tiene, ¿por qué dice aderezas mesa delante de mis angustiadores? Porque el buen pastor también ayuda a sus hijos cuando están angustiados. Cuando están angustiados ellos y cuando los demás los angustian a ellos. Porque dice aderezas mesa delante de mis angustiadores. Ese es el buen pastor. El pastor que infunde aliento. En la antigüedad, la vara y el cayado era lo que llevaba el pastor para pastorear a sus ovejas. Con esa varita y ese cayado, él las guiaba por todos lados. Era señal de autoridad delante de sus ovejas, y sus ovejas, cuando escuchaban la voz del pastor, le obedecían. Yo el otro día miré un video de un pastor que dijo que él fue a un lugar donde había pastores con ovejas y las ovejas algunas se apartaban y el pastor les hablaba y esas ovejas volvían sin necesidad de ir a buscarlas porque conocían al buen pastor. Impresionante, impresionante. ¿Pero por qué volvían las ovejas? Porque ese pastor era bueno con ellas. Ese pastor hacía con ellas lo que David escribió en el Salmo 23. Queridos hermanos, seguimos. Ahora vamos a ir al Salmo 28 en el versículo 9. Salmo 28, versículo 9, que dice lo siguiente. 7, 8 y 9. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y susténtalos para siempre. Queridos hermanos, la obligación de los pastores es buscar la salvación de los hermanos y conducirlos. ¿Cuál es la heredad? ¿Sabe cuál es la heredad? La vida eterna. Eso es lo que tienen que hacer los pastores. Conducirlos a la vida eterna. Pero primero tienen que instruirlos en la verdad y en la justicia de nuestro Señor. Porque Jesús dijo en una oportunidad, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque no leen, no se instruyen. Y es obligación de los pastores instruir, redarguir, enseñar, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. ¿Cómo queremos conocer el carácter de nuestro Dios? ¿Cómo queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo si no leemos y no tenemos una relación íntima con el Creador y con el que dio la vida en una cruz por nosotros? Imposible, queridos hermanos. Usted puede decir, yo creo en Dios, Jesucristo es mi Señor. Pero no se olvide que cuando usted vaya al día del juicio final, por ahí Jesucristo le dice, yo no te conozco. ¿Sabe por qué le va a decir no lo conozco? Porque usted no se interiorizó en Jesucristo mientras estuvo en este mundo y buscó realmente la vida eterna, que está acá. En las Santas Escrituras está explicado claramente. Acá dice, pastoréalos y susténtalos para siempre. Hay que pastorear a las ovejas. Hay que sustentarlos.
con amor, con misericordia, con paz. Hermanos queridos, no hay otra manera de poder pastorear a las ovejas, de poder decirles quién realmente es el verdadero pastor. El pastor que cubre todas las necesidades de la congregación. Se va un hermano, hay que ir a buscarlo. Interiorizarse sobre esa persona, ¿por qué se fue? Tratar de que vuelva al redil. Muchos pastores ni llaman por teléfono a las personas que se van de su congregación. No se interiorizan. Y acá dice, pastoréalos y susténtalos para siempre. Es muy fácil, queridos hermanos, subirse a un púlpito a hablar. Pero después lo que uno habla hay que hacerlo en la vida también, para que la gente vea que usted tiene coherencia como pastor. Porque si usted predica sobre el Salmo 23 y se le va una persona de la congregación, usted tiene que cumplir lo que dice el Salmo 23 y lo que dice el Salmo 28 en el versículo 9. Pastoréalos y susténtalos para siempre. Es decir, vaya a buscarlo y pregunte por qué esa persona se fue de la congregación. Vamos al Salmo 81. Salmo 81, que dice lo siguiente. 81. Pastor de Israel, escucha. Acá está hablando el Señor a todos los pastores, a todos, sin acepción de personas. Pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. El pastor tiene que resplandecer cuando está en la congregación. El pastor tiene que dar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El pastor tiene que cumplir, tiene que resplandecer, porque Él es el que está en la presencia de Dios, entre querubines, como dice acá, buscando la palabra de Dios para llevarla a su pueblo. De otra manera no se puede. Estoy hablando con amor, ¿eh? No se puede, querido hermano. Dios los está advirtiendo. Tú que pastoreas como ovejas a José. José es el pueblo, el mundo, la congregación. Tú que pastoreas como ovejas a José. La oveja es el animal más manso que hay en el mundo. Por eso se lo define a los creyentes como mansos, como ovejas. Pero parece que hay ovejas que no tienen pastor. Hay pastores que van una vez sola, una vez por mes a la congregación. ¿Eso es pastorear y cuidar a las ovejas, hermano? ¿Eso es interiorizarse cuando la oveja se va y después no vuelve? La total se fue, déjalo. Pero ¿sabe qué pasa? Yo le voy a decir una cosa a esos pastores. Usted va a tener que dar cuenta el día del juicio final por esa persona que se fue. Dios le va a pedir cuentas. Y no se crean que todos los pastores van a decir, Señor, Señor. Y Jesús le va a decir, no te conozco. Porque no cumpliste con tu misión. No cumpliste. Seguimos. 78 de los versículos 52 al 53. 52 al 53. 52, 53. A ver. Acá.
Hizo salir a su pueblo como a ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió sus enemigos. Acá está hablando cuando el Señor rescata al pueblo de Israel de casa de servidumbre. Los llevó como ovejas por el desierto, como si Él los estuviera pastoreando, guiándolos para que no tuvieran miedo de sus enemigos. Los sustentó 40 años en el desierto. ¿Y usted no puede sustentar un mes a un hermano que se fue de la congregación para ir a visitarlo y decirle, hermano, ¿qué pasó? Hermano querido, qué verdad irrefutable que hay acá, ¿eh? El Señor, durante 40 años, y no se le perdió, no se le envejeció el vestido, no se le rompieron las sandalias, Dios los ni trabajaban para comer porque ellos recibían maná del cielo y agua de la peña en donde ellos acampaban. Los sustentó el Señor. Y un pastor no puede sustentar a un hermano que se va de la congregación. Por eso Jehová es el mejor pastor de todos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que copiar. Él es la viva imagen del pastor. A Él tenemos que decirle, Señor, enséñame. Pídale en oración que lo enseñe. Porque yo puedo estudiar teología 10 años. Pero si no tengo amor, yo he conocido gente que ha estudiado teología y hoy en día no practica el pastorado. Porque no tienen amor. Y si usted no tiene amor por sus hermanos, va a dejar que se vayan de la congregación. Total, yo a fin de mes cobro. Ya ese tema lo voy a tocar más adelante. Vamos al Salmo 79 en el versículo 13. 79 en el versículo 13. Que dice lo siguiente. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona cuando se va de la congregación está a merced del enemigo. ¿Y entonces qué hace? El enemigo lo devora. Lo devora prácticamente. Como dice acá. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Porque se va. Y no tiene quien le vaya a buscar. Entonces esa persona se pierde en el mundo. O por ahí va a otra congregación, en donde sí encuentre quien la contenga como pastor. Seguimos. Salmo 103. Salmo 100 en el versículo 3. Acá. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermano querido, hay un creador. Nosotros no fuimos creados por una explosión del Big Bang. Es una locura que un ser humano haya sido creado por una explosión. Un creador tiene que haber en todo esto. Los cielos, la tierra, las estrellas, otros mundos, el sol, la luna, los animales, nosotros. Hay un creador. Y a ese creador lo tenemos que reconocer como Dios,
porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Cuando decimos una explosión, no. O somos descendientes del mono, no. No nos hicimos nosotros mismos. Dios nos formó en el vientre de nuestras madres y nos vio formarnos en oculto. Él puso el embrión en el vientre de nuestras madres. Él es el creador de ese embrión. No hay otra manera. O creemos o no creemos. Cada uno discierna en su corazón si lo que dice acá es veraz. Porque dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Las personas que se congregan en la congregación son personas que están bajo la tutela del pastor. Y son ovejas que están bajo las órdenes del pastor. Si el pastor no cumple la función, la oveja se va. Seguimos. Salmo 95, versículos 6 y 7. Seis y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Otra vez vuelve a repetir. Otra vez vuelve a repetir. Pero nosotros tenemos la obligación de alabar a nuestro Dios y de amarlo, porque Él nos amó primero. ¿Sabe cómo nos amó primero? Dando a Jesucristo por la propiciación de nuestros pecados, dando a su Hijo en la cruz. Y otra vez vuelve a decir, ovejas de su prado. Jesús cuidó tanto sus ovejas que dio la vida por ellas. Y así tienen que hacer los pastores de hoy en día, dar la vida por sus ovejas. Es un tema, no diría controversial, pero a veces es un tema que toca fibras íntimas. Y a lo mejor a muchos no les va a gustar lo que el Señor está hablando en este momento, lo que el Señor pone palabras en mi corazón. Pero las tienen que escuchar. Porque si no, ¿cómo cuidamos a las ovejas? Yo no soy pastor, pero soy predicador. Y el Señor me ha instituido a mí para decir la verdad, no mentir, no hacerlos vivir en un mundo de fantasía a la gente, sino guiarlos a la verdad para que puedan descansar en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 49. Génesis en el capítulo 49. Espera un cachito que ya lo vamos a encontrar. Génesis 49, el versículo 24, que dice lo siguiente. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Queridos hermanos, acá está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que se mantuvo poderoso mientras estuvo en este mundo. Acá lo dice claramente, por las manos fuertes de Jacob. Las manos, ¿para qué se utilizan las manos? Para distintas cosas, para trabajar, para hacer manualidades. Las manos es una parte muy importante de nuestra vida. Y acá dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Los pastores tienen que ser rocas.
en las congregaciones. Tienen que ser la pura verdad, la roca que desecharon los edificadores, porque tienen que ser semejantes a Jesucristo para predicar, para enseñar, para ayudar y para ir a buscar a las ovejas cuando se van de la congregación. Vamos al libro Segunda de Samuel, versículo 5, Segunda de Samuel, capítulo 5. 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 En el versículo 2 dice lo siguiente. Acá vamos a ver cómo Dios le da la tarea a David para ser pastor de su pueblo. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, es decir, el gobernador anterior de David, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás quien gobierne a Israel. Hasta los gobernantes tienen que hacer de pastores y cuidar del pueblo. Queridos hermanos, nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestros hermanos, seamos o no seamos pastores, seamos o no seamos pastores, tenemos que tener mucho cuidado con lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, porque vamos a dar cuentas, Vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. No le quepa la menor duda, hermano querido. Todos vamos a dar cuenta de lo que hacemos. De lo que hacemos. Hasta que estaba buscando una parte de las Santas Escrituras. Si me espera un cachitito, lo podemos encontrar. Acá. A ver si está acá en el domingo, en el sábado. Acá. Juan 10, del 11 al 15. Juan 10, del 11 al 15. Juan 10, del 11 al 15. Acá está. Queridos hermanos, acá hay una explicación de lo que tiene que ser un buen pastor. Prestemos mucha atención porque Jesús nos está explicando a través de Juan, que es el que escribió este pasaje, cómo tiene que ser el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya la dio en la cruz, Él la vida por sus ovejas. Entonces quiere decir que Él es el buen pastor. Pero el asalariado, que no es el pastor, lea bien hermano, lea bien, pero el asalariado que no es el pastor, claramente está diciendo, discúlpeme, me voy a meter en un terreno en donde me van a odiar. El pastor no tiene por qué cobrar. Acá lo dice claramente, pero el asalariado, que no es el pastor,
La palabra no puede ser quebrantada. La palabra no miente. ¿De quién no son propias las ovejas? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Queridos hermanos, me voy de la congregación, el pastor no se interesa por eso. No me importa, andate. Pero es el demonio que está arrebatando la oveja del redil. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como buen pastor? Y no hacer la vista gorda, mirar para otro lado. Tiene que ir a buscar a su oveja. Ese es el buen pastor. Yo veo hoy en día pastores que tienen coches 0 kilómetros, pastores que viven en los mejores lugares donde van a una iglesia, le pagan el alquiler del departamento, tienen el colegio gratis para sus hijos y no cumplen con las funciones de pastor, porque ni siquiera se comunican con las ovejas. Qué verdad irrefutable, hermano, ¿eh? Qué verdad irrefutable. Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. ¿Qué le importa la oveja a mí? Que se vaya, déjalo. Pero usted va a tener que dar cuenta el día del juicio final. Cuando Jesús le diga, usted no lo conozco. Porque no cumplió con el rol de pastor a la cual yo lo nombré a usted. ¿Queremos ser buenos pastores? Hagamos lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Pablo, el apóstol Pablo, no cobraba un peso para predicar y hacer la obra de Dios, porque armaba carpas, tenía su oficio. El apóstol Pedro era pescador y no cobraba para predicar el evangelio. ¿Y nosotros qué somos? ¿Mejores que ellos? Nosotros somos genios que vivimos en un mundo de dinero, un mundo que decimos que nos separamos del mundo y estamos viviendo en el mundo, porque no estamos cumpliendo con lo que Jesús dice, con lo que el Maestro dice. Seguimos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Usted conoce, pastor, conoce al Padre? Porque si no conoce al Hijo, tampoco conoce al Padre. Por eso Jesús dio la vida por las ovejas, porque conocía al Padre, al Creador. Porque es Él el Creador. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso Él conoce y dio la vida por las ovejas. ¿Qué tema, ¿Qué tema? Pero Dios propuso en mi corazón que yo dé este tema. Y no me importa lo que digan los demás. No me interesa. Porque yo no estoy para agradar a los hombres. Yo estoy para agradar a Dios, que es el que pone en mi corazón las cosas que yo digo. Juan 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Queridos hermanos, las ovejas lo van a seguir porque van a conocer su voz. Y van a reconocer que usted está haciendo las cosas bien. Cuando usted haya sacado, ¿dónde haya sacado las ovejas? De las manos del enemigo. Y haberles predicado la justicia, la verdad y el amor,
del reino de Dios. Por eso las ovejas lo van a seguir. Es de la única manera, queridos hermanos. Ahí está el buen pastor. Ese es el pastor que se preocupa por las ovejas, no el asalariado que las deja que se vayan y no las va a buscar. Seguimos. Juan 1:29. Vamos a Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el buen pastor. El pastor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ayudar a Dios a quitar el pecado del mundo. No predicar para su propio estómago, para los peces. Los pececitos, ¿sabe qué significan? La comida para uno propio, para los peces, los panes y los peces. Predican para eso, nada más para vivir bien. Pero cuando se va un hermano, miran para otro lado. Déjalo. Yo estoy en la mía, mi familia. Pero yo estoy seguro que cuando jura un presidente, el pastor tiene que jurar también de cuidar a sus ovejas hasta la muerte. No un tiempito. Y después no sabemos qué hacemos. Juan 10:16. Volvemos a Juan 10:16. Que dice lo siguiente, el último versículo. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Queridos hermanos, tenemos que ir a predicar a otros lugares. Ir a buscar ovejas, porque Jesús dijo, me seréis testigo en todo el mundo. Y termina diciendo, y habrá un rebaño y un pastor. Tiene que haber un rebaño de ovejas, pero esas ovejas no se pueden mandar solas. Tiene que haber un pastor. Entonces la obligación del pastor es ser como Jesús es, nosotros somos. Si no, no hay semejanza posible. Por último, hermanos, yo quería decirles que Jesús siempre está. Búsquelo. Búsquelo, Él es el buen pastor. Si usted se fue de la iglesia y no hay ningún pastor que lo vaya a buscar, busque a Jesús, porque Él es el buen pastor. Búsquelo, háblele en oración. Y Él lo va a restaurar. Y le va a decir a dónde se tiene que congregar. Congregate acá, allá, acá. Pero el único pastor que tenemos que hace las cosas como corresponde es Jesucristo. Gracias por haberme escuchado, hermano. Oramos. Padre, gracias por todas las cosas que nos das y por todo lo que sos en nuestra vida. Tú eres nuestra vara y nuestro cayado. Tú nos infundes aliento. Tú preparas mesa delante de nuestros angustiadores. Y a ti tenemos que agradecerte por tu amor que pones sobre todos tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.